Paranormal. El espectro de la lloriquera en el canal de Ecatepec. Una historia basada en un terrorífico y muy lamentable hecho real que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página, en donde él nos cuenta que él fue testigo de el avistamiento de ese terrible espectro que cuando él iba a trabajar, de repente, ¿para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia del día de hoy, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, comenten con todo respeto y si les gusta el contenido, de favor, regálenme un like. Recuerden que todo esto nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y sigamos trayendo esas terroríficas historias que amablemente ustedes nos hacen llegar. Sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia del día de hoy y recuerden que están en Ecaterror Paranormal y esta es la historia. ¿Qué tal? Antes que nada quiero agradecer por todas sus atenciones y el haberme orientado, haciéndome entender la diferencia entre lo que es la mítica Llorona y lo que es el espectro de la lloriquera. Este fenómeno, esta entidad que yo presencié, que yo vi, esa vez que yo fui víctima de su terrible presencia muy cerca del canal que está ubicado en mi colonia, Joyas de Ecatepec. Realmente fue algo tenebroso porque recuerdo que era una noche lluviosa y toda la noche se había estado escuchando esos lastimosos llantos que ensordecían y la mayoría de personas, vecinos de ahí de la colonia, que llegamos a platicar de esto, todos decían que se trataba de la Llorona. Incluso yo también llegué a pensar que se trataba de esa entidad mítica conocida como la Llorona. Pensarán que esto es demasiado. Y de hecho yo también llegué a pensar lo mismo. Pero hoy me doy cuenta que no es lo mismo. La Llorona, esa terrible entidad, muy conocida, y lo que viene siendo una lloriquera. Esto indagando lo que ha sucedido y lo que llegó a suceder en tiempos pasados, antes de que surgiera la colonia o cuando iniciaba la colonia Joyas de Ecatepec, yo me enteré de el deceso de una señora que llegó a vivir cuando iniciaba esta colonia y que a su vez ella tenía dos hijitos, una niña y un niño, entre 2, 3 o 4 años de edad, a lo mucho. Esta señora se la pasaba cosechando quelites de los que se daban en las milpas, muy cerca de la colonia Joyas de Ecatepec, o tal vez hasta elotes. Y siempre para ir a ese lugar tenía que pasar por justamente ese canal, que no recuerdo bien cómo se llama o qué nombre recibe, ese canal de aguas negras, un río que desemboca en no sé dónde, pero que hasta donde yo sé es un río o canal de aguas negras que siempre muy cerca de ahí pues tiene olores fétidos, nauseabundos, y esa señora tenía que pasar justamente a un costado de ese canal. Dicen que igual fue en un día lluvioso que le agarró la noche y la señora, al regresar a su domicilio, a su pequeña casita, que si apenas la había construido con lámina, cartón, algunos palos y troncos, donde
les comento que iniciaba la colonia Joyas de Ecatepec. Al regresar con su cargamento de quelites y unos cuantos elotes, con sus 2 niños, y por ser una noche fría, lluviosa, los niños se soltaron de ella, y ella, por más de que no los perdió de vista, comenta a la gente que la señora fue testigo de que los niños fueron arrastrados por una entidad invisible, oscura, una especie como de demonio, o no lo sé, que los llevó hasta el fondo del canal de Aguas Negras. Los niños parecía a simple vista que habían resbalado y cayeron a la profundidad del canal de Aguas Negras, perdiendo la vida al instante. La señora empezó a gritar, pidiendo auxilio, y esta señora enloqueció por el hecho de ver cómo sus hijos, sus pequeños hijos, perdían la vida. Esto fue algo muy terrible que sucedió justamente en los años 90 y todo el mundo lo sabe, pero que en la actualidad, cada época o temporada de lluvias y que las noches son frías y son tétricas, toda la gente escucha esos llantos de esa entidad que la señora, después de haber enloquecido, en un día también lluvioso, en un día tétrico, optó por quitarse la vida, lanzándose de igual forma a ese canal de Aguas Negras, según ella, porque continuaba en busca de sus hijos que se habían caído en ese lugar y se habían ahogado, perdiendo así la vida en ese terrible lugar. Esa señora, de igual forma, todo el mundo lo sabe, toda la gente de esta colonia y alrededores saben que esa señora de igual forma perdió la vida en ese canal de Aguas Negras y su cuerpo fue realmente desfigurado. Su rostro permaneció con una imagen triste, de sufrimiento, de angustia, y no sé por qué, ni entiendo el que haya sucedido, que esa señora no se fue a descansar en paz, ya que mucha gente, vecinos de aquí de la colonia y de alrededores, comentan que por las noches, especialmente en épocas de frío y lluviosas, se mira a los 2 niños andar jugando, merodeando, muy cerca del canal de Aguas Negras. Pero peor aún, mucha gente comenta que hasta en la actualidad siguen viendo y escuchando a el espectro de esa señora que siempre en épocas lluviosas y de frío anda llorando en las orillas del canal y muy cerca de la colonia. Pero es un llanto diferente, es un llanto tétrico, lamentoso. No exactamente como el de la entidad mítica conocida como la Llorona. Por eso es de que mucha gente se confunde y pensábamos que se trataba de la Llorona, pero no. Ahora, después de haber indagado y que usted nos orientó, conocemos ya la diferencia entre el lamento de la mítica Llorona y el lamento triste, desolador, angustioso de lo que viene siendo el espectro de la lloriquera. Un espectro que ha cobrado vidas hasta en la actualidad, en pleno siglo XXI, en pleno año 2024. Ha cobrado vidas. No sé si por venganza, por coraje, por decepción, por dolor del haber perdido a sus pequeños hijos en ese lugar. Mucha gente que ha tenido la mala suerte de encontrarse con ese espectro no han vivido para contarlo. Y somos pocos los que hemos tenido esa mala suerte de encontrarnos con esa entidad, con ese espectro, y hemos sobrevivido. A mí me tardó bastantes años para poder recuperarme después de haber tenido ese encuentro con el espectro de la lloriquera. Mucha gente
ha perdido el sentido, ha perdido la razón, especialmente mujeres que han tenido la desdicha de encontrarse con ese espectro siniestro de la lloriquera. Muchos hombres que llegaron a escucharla quedaron sordos, los oídos se les reventaban, nada más de escuchar el temible y terrible y muy lamentoso lamento. El llanto de la lloriquera es muy diferente al de la entidad mítica conocida como la Llorona. Y peor aún, mucha gente comenta que los que llegan a correr con mala suerte y que se llegan a encontrar con ese espectro y la llegan a mirar a los ojos, dicen y comentan que en donde deberían de ir los ojos solamente se encuentra un par de cuencas vacías, oscuras. Es un espectro terrorífico, cadavérico, y que todo el tiempo anda llorando, muy angustiada, muy desesperada, y con ese dolor inmenso, el que todos conocemos. Yo no sé de verdad hasta cuándo o qué podríamos hacer para que ya no se siga escuchando todas las épocas de lluvia y noches frías, esos terribles llantos angustiosos. Yo comprendo que lo que vivió esa señora, esa persona, debió haber sido horrible, debió haber sido un golpe fuerte, tanto para ella, para su familia. Sé que fue una familia marginada, una familia pobre, que corrió con esa mala suerte de que sus pequeños hijos hubiesen perdido la vida al caer a ese canal de aguas negras, y que ella optó por tomar una mala decisión al quitarse la vida, al haberse lanzado de igual forma a ese canal. Y muchos comentan que su cuerpo no lo encontraron hasta después de 2 semanas, pero su cuerpo ya se encontraba en un estado muy avanzado de descomposición. Y su rostro, los que supieron de ese terrible episodio, comentan que su rostro era de dolor, de llanto, de angustia, de desesperación, de coraje. Una imagen terrorífica, tétrica, siniestra, como de coraje. Supongo que por la impotencia de no haber podido hacer nada por salvar a sus pequeños hijos. Pero yo sé y reconozco que igual ella no tuvo la culpa. Fue un acto de mala suerte, una de malas, como decimos hoy en día. Recuerdo que ese día que yo tuve la desdicha o la mala suerte de encontrarme con el espectro de la lloriquera, estuve a punto de que me diera un infarto, porque yo iba temprano a trabajar y toda la noche se habían escuchado esos terribles llantos, tétricos, siniestros. Mas sin embargo yo le comentaba a mi esposa que ya andaba por ahí rondando la Llorona. Mi esposa igual se llenaba de bastante miedo, y lo único que hacíamos era proteger a nuestros hijos y poner algunas protecciones en casa, así como algunas oraciones, para que no fuéramos a ser víctimas de algún ataque por parte de esa entidad mítica que nosotros pensábamos que era la Llorona. Pero ese día yo salí de la casa a muy temprana hora de la madrugada para irme a trabajar, y nunca me imaginé que me iba a suceder eso. Me despedí de mi esposa y emprendí mi camino a tomar el transporte público, que era de los primeros que salían entre las 3, 4 de la madrugada, ya que mi trayecto era largo y a las 6 de la mañana tenía que estar yo en mi trabajo. Pero mi sorpresa más grande fue de que había mucho lodo, muchos charcos de agua, y al dar vuelta a la esquina de la calle donde yo vivía, que por cierto no estaban muy bien marcadas las calles, era una colonia que todavía estaba en inicios, y al caminar, al dirigirme para cruzar cerca de ahí de ese canal, corrí con la mala suerte de escuchar nuevamente esos llantos, esos terribles llantos que me espantaron, me dieron miedo, y solamente me quedó rezar y pedirle a Dios que no fuera yo a encontrarme con algo terrorífico,
porque eso sí me llenaría más de miedo. Tuve la mala suerte de que al pasar justamente a un costado del canal de Aguas Negras, allí estaba, en el aire suspendida, flotando. Sí, ella estaba flotando, pero era una figura siniestra, traslúcida. Era la silueta de una mujer, pero esta, después de haber estado levitando, tocó tierra y se fue en dirección contraria a donde yo estaba. No, nunca me atacó ni me hizo daño, pero yo por la impresión, el miedo que sentía, fue de que estuve a punto de que me diera el infarto. Y más que nada por la sensación, el miedo que sentí al haber mirado de cerca ese espectro, ese terrible espectro de la lloriquera, y al haber escuchado cómo cuando tocó tierra y se fue caminando en sentido contrario a donde yo estaba, esta iba lanzando esos llantos, esos gritos. Su llanto era muy triste, pero no era el llanto de la Llorona. Era un llanto muy diferente, de dolor, de angustia. Y ciertamente sí, a mí igual también se me reventaron los oídos. Sentí que empecé a sangrar de los oídos. Yo no sé ni recuerdo cómo llegué a mi casa y tuvieron que llevarme de urgencias a un hospital. Cabe mencionar que en el hospital solamente me estabilizaron y me dijeron que todo estaba bien, que yo no tenía nada, pero yo me sentía muy mal. Y fue hasta que me curaron de susto y a través de unas limpias y unos rezos, como lograron salvarme la vida, porque yo realmente me puse muy mal después de haber tenido ese terrible y lamentable encuentro y el haber presenciado a ese terrible espectro de la lloriquera. Sé que no debería de haber tenido miedo, pero es algo que no puedes explicarte cuando tienes encuentros con una entidad así de esa índole y que ya no está en vida y que aún así sigue penando por las calles y avenidas de la colonia, especialmente en esas noches lluviosas, oscuras y frías. No sé quién más haya tenido esa desdicha o esa mala suerte de haberse encontrado ya de frente con ese espectro, pero yo me considero que fui un sobreviviente, que hoy, justamente esta vez, me atreví a contarlo. Toda mi familia lo sabe y algunos vecinos de la colonia también saben de ese terrible y lamentable espectro de la lloriquera. Realmente esto es algo que no podemos creer ni asimilar, pero es un fenómeno horrendo, tétrico, paranormal, que en realidad existe aquí en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. No sé hasta cuándo voy a poder olvidar este terrible encuentro, pero esta fue mi terrible experiencia con el espectro de la lloriquera en el canal de Aguas Negras, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Muchas gracias.